Hay momentos en la vida en que un completo extraño se convierte en la diferencia entre seguir viva y convertirte en otra estadística en las noticias de la mañana. Para mí ese momento llegó en un taxi a medianoche, cuando un conductor que no conocía, cuyo nombre nunca había preguntado, se negó a dejarme bajar en mi propia calle. Cuando aceleró en lugar de frenar y me gritó con voz llena de pánico: «No baje aquí, señora, por favor, confíe en mí. Hay algo que usted no puede ver, pero yo sí. Y si sale de este auto ahora mismo, algo muy malo le va a pasar». Mi nombre es Valentina. Tengo 28 años. Y esta es la historia de cómo la intuición de un taxista me salvó de un destino que todavía me da pesadillas cuando lo pienso. De cómo 5 minutos de terror en la parte trasera de un vehículo desconocido revelaron que había estado en peligro durante semanas sin saberlo. Y de cómo aprendí de la manera más aterradora posible que nunca debes ignorar las advertencias de alguien que ve algo que tú no puedes ver. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento desesperado en un taxi que se negaba a detenerse, necesito pedirte algo. Comenta ahora mismo de qué país o ciudad nos estás escuchando. Quiero saber dónde están todas esas personas que han tenido encuentros con extraños que cambiaron el curso de sus vidas. Y si esta historia resuena contigo de alguna manera, si despierta algo en tu interior, por favor dame tu apoyo con un like y suscríbete al canal. Historias como esta necesitan ser compartidas porque en este momento alguien más podría estar en peligro sin saberlo, ignorando señales de advertencia, confiando en una falsa sensación de seguridad. Gracias por tu valentía al escuchar. Ahora déjame contarte cómo la noche más aterradora de mi vida comenzó como cualquier otra salida ordinaria con amigas. Era un viernes por la noche a finales de septiembre. Mi mejor amiga Lucía había organizado una cena para celebrar su nuevo trabajo en una firma de abogados. Éramos 5 amigas de la universidad que nos juntábamos religiosamente una vez al mes para mantenernos conectadas a pesar de nuestras agendas ocupadas. La cena fue en un restaurante italiano en el centro de la ciudad, a unos 40 minutos de donde yo vivía. Comimos, bebimos vino, reímos hasta que nos dolió el estómago, nos pusimos al día sobre nuestras vidas. Fue perfecto. Cerca de las 11:30 de la noche empezamos a despedirnos. La mayoría de las chicas vivían en esa zona o habían llegado en auto. Yo había tomado el metro para llegar, pero a esa hora los trenes ya no corrían hacia mi barrio. Así que, como había hecho docenas de veces antes, abrí la aplicación de taxi en mi teléfono y pedí un vehículo para llevarme a casa. El conductor aceptó la carrera en menos de un minuto. Su nombre era Roberto Méndez. Tenía una calificación de 4.9 estrellas de 5, y su foto mostraba a un hombre de mediana edad con bigote y expresión amigable. El app me dijo que llegaría en 3 minutos. Me despedí de mis amigas con abrazos y promesas de vernos pronto. Esperé en la acera frente al restaurante mirando mi teléfono para rastrear la ubicación del taxi. En exactamente 3 minutos, un sedán gris se detuvo frente a mí. Verifiqué la placa contra lo que mostraba la aplicación. Coincidía. Me metí al asiento trasero y saludé al conductor con un hola educado. Él respondió con un buenas noches, señorita, y comenzamos el viaje. Los primeros 30 minutos fueron completamente normales. Yo iba revisando mensajes en mi teléfono. El conductor escuchaba música suave en la radio. El tráfico fluía bien para ser viernes por la noche. Ocasionalmente intercambiábamos comentarios superficiales sobre el clima o el tráfico, el tipo de conversación que tienes con desconocidos para llenar el silencio, pero sin realmente conectar. Yo no le prestaba mucha atención, honestamente. Estaba cansada de la semana de trabajo y la cena, medio adormilada en el asiento trasero, pensando en llegar a casa, ponerme la pijama y meterme a la cama. Pero entonces, cuando estábamos a unas 5 cuadras de mi edificio, noté que el conductor empezó a actuar extraño. Se enderezó en su asiento. Sus ojos en el espejo retrovisor se movían constantemente, mirando hacia atrás, hacia los lados, otra vez hacia atrás. Sus manos apretaban el volante con más fuerza, y su respiración se había vuelto más pesada, casi jadeante. «Señor, ¿está todo bien?», pregunté con un toque de preocupación en mi voz. Él no respondió inmediatamente. Solo siguió mirando por los espejos con esa expresión tensa. Finalmente dijo: «Señorita, ¿cuál es exactamente su dirección?». Se la repetí aunque ya estaba en el sistema de la aplicación. «Edificio Los Pinos, número 342. Es el edificio azul de 4 pisos a la derecha en 2 cuadras más». Él asintió lentamente. «¿Y normalmente llega a esta hora?», preguntó. La pregunta me puso un poco nerviosa. ¿Por qué preguntaba eso? No era asunto suyo, pero no quería ser grosera. A veces respondí vagamente: «Depende de mis planes». «¿Por qué?». Otro silencio. Luego, «Señorita, ¿ha notado si últimamente alguien la sigue o la observa?». Algo fuera de lo normal cerca de su edificio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de pregunta era esa? «No».
Dije con voz que intentaba sonar firme, pero que probablemente sonaba asustada. ¿Por qué lo pregunta? ¿Qué pasa? Pasamos la primera de las 2 cuadras que nos separaban de mi edificio. El conductor disminuyó la velocidad como si estuviera buscando algo. Sus ojos no dejaban de moverse, y entonces su cuerpo se tensó visiblemente. «Mierda», murmuró entre dientes. «Señorita, voy a pedirle algo y necesito que confíe en mí, aunque parezca extraño. No voy a detenerme frente a su edificio», dijo con voz urgente. «De hecho, voy a pasar de largo y alejarme. Y necesito que usted no proteste, que no insista en bajarse, que simplemente confíe en mí por los próximos minutos». Lo miré por el espejo retrovisor con confusión y creciente alarma. «¿De qué está hablando?», exigí. «Ese es mi edificio justo ahí adelante. Paré el auto. Quiero bajarme ahora». «Señorita, por favor», dijo con voz que temblaba ligeramente. «Hay 3 hombres esperándola. 3 hombres parados en la sombra entre los árboles justo frente a la entrada de su edificio. Y no están ahí por casualidad. Uno de ellos tiene lo que parece ser un cuchillo. Otro está mirando su teléfono constantemente como si estuviera rastreando algo. Y los 3 miraron hacia este auto en el momento en que di vuelta a la calle. Están esperando a que usted baje». Mi sangre se convirtió en hielo. «Está bromeando», susurré, aunque por su tono de voz era claro que no estaba bromeando. «Tiene que estar equivocado». «Señorita», dijo pasando frente a mi edificio sin disminuir la velocidad. «Llevo 15 años siendo taxista. He visto cosas. He desarrollado un instinto para situaciones peligrosas. Y todo en mi interior me grita que esos hombres son una amenaza para usted. No puedo ver sus caras desde aquí porque están en las sombras, pero su lenguaje corporal, la forma en que están posicionados como esperando a alguien, la forma en que reaccionaron cuando vieron este taxi, todo está mal, muy mal». Miré por la ventana trasera mientras pasábamos, y aunque estaba oscuro y los árboles creaban sombras densas, alcancé a ver lo que él describía. Figuras. 3 figuras masculinas de pie en un lugar donde normalmente no habría nadie a medianoche. Mi edificio estaba en una calle tranquila residencial. No había bares ni tiendas cerca. No había razón para que hubiera gente parada afuera a esa hora. Y aunque no podía ver detalles desde el auto en movimiento, algo en la forma en que estaban posicionados, algo en su postura, me hizo sentir que el conductor tenía razón. Había algo mal, muy mal. «¿Qué hago?», susurré sintiendo pánico subir por mi garganta. «No puedo ir a mi casa. No puedo quedarme en un taxi para siempre». El conductor, Roberto, según recordaba de la aplicación, ya estaba marcando un número en su teléfono, poniendo el altavoz. «Vamos a llamar a la policía», dijo con voz calmada que contrastaba con la urgencia de la situación. «Vamos a reportar actividad sospechosa. Y usted va a quedarse en este taxi conmigo hasta que los oficiales lleguen y revisen la situación. No la voy a dejar sola. No voy a cobrarle nada adicional. Solo necesito que esté segura». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Este hombre, este completo extraño, se estaba arriesgando por mí. Estaba usando su tiempo, potencialmente perdiendo otras carreras, para protegerme. «Gracias», logré decir con voz quebrada. «Gracias por no ignorarlo. Muchos lo habrían hecho». La operadora de emergencias contestó. «911, ¿cuál es su emergencia?». Roberto explicó la situación con claridad y calma. «Estoy en un taxi con una pasajera que iba a bajar en su residencia, pero observé 3 hombres sospechosos esperando en las sombras frente a su edificio. Uno aparenta estar armado con arma blanca. El comportamiento es altamente sospechoso y creo que la pasajera está en peligro si intenta entrar a su edificio. Necesitamos que envíen una patrulla a verificar». La operadora nos hizo varias preguntas. La dirección exacta. Descripción de los hombres, aunque admitimos que desde la distancia y con la oscuridad no podíamos dar muchos detalles. Si yo había tenido problemas con acechadores o amenazas recientemente. Esa última pregunta me hizo pensar. ¿Había tenido yo algo sospechoso últimamente? Y entonces recordé. Hace aproximadamente un mes había terminado una relación. Bueno, no había sido exactamente una relación, más bien 3 citas con un hombre que conocí en una aplicación de citas. Su nombre era Fernando. Parecía agradable al principio, pero rápidamente se volvió demasiado intenso. Después de solo 2 citas, estaba hablando de que éramos almas gemelas, de que estábamos destinados a estar juntos, de planes a largo plazo que me hacían sentir incómoda. En la tercera cita fue aún más intenso. Habló de amor verdadero, de cómo nunca había sentido una conexión así, de cómo yo era diferente a todas las demás. Me asusté. Cuando me llevó a casa esa noche le dije gentilmente que no sentía la misma conexión y que no quería seguir viéndonos. Su reacción fue inmediata y aterradora. Su expresión se transformó de adoración a furia en segundos. Me llamó mentirosa. Dijo que yo había estado jugando con sus sentimientos, que él sabía que yo sentía lo mismo, pero que tenía miedo de admitirlo,
que no iba a dejar que yo arruinara lo que teníamos. Salí del auto rápidamente y corrí a mi edificio. Él no me siguió esa noche, pero comenzó a enviarme mensajes. Docenas de mensajes al día. Llamadas que no contestaba. Mensajes de voz largos donde alternaba entre suplicarme que le diera otra oportunidad y acusarme de romperle el corazón. Lo bloqueé en todas partes. En mi teléfono, en redes sociales, en la aplicación de citas. Después de una semana los mensajes pararon porque ya no tenía forma de contactarme. Pensé que había terminado, que había seguido adelante. Pero ahora, sentada en ese taxi a medianoche con 3 hombres esperándome en las sombras, me pregunté si Fernando había estado más obsesionado de lo que pensé, si había encontrado mi dirección, cosa que nunca le di directamente pero que pudo haber deducido de cuando me llevó a casa después de nuestras citas, si había estado vigilándome, esperando, planeando. Le conté todo esto a la operadora y al taxista Roberto. La operadora dijo que estaban despachando 2 patrullas inmediatamente y que deberíamos permanecer en el área pero a distancia segura, hasta que llegaran los oficiales. Roberto condujo en círculos por el vecindario, manteniéndose cerca pero nunca regresando directamente a mi calle. Yo temblaba en el asiento trasero. 5 minutos pasaron, luego 10. Roberto intentaba mantenerme calmada con conversación. Me contó sobre su familia, sobre sus 3 hijas que tenían edades similares a la mía, sobre cómo siempre les decía que confiaran en sus instintos sobre las personas. Una de mis hijas, me dijo mirándome por el espejo retrovisor, tuvo un acechador hace 2 años. Un compañero de trabajo que no aceptaba un no como respuesta. Empezó a aparecer en lugares donde ella estaba, fuera de su casa, fuera de su gimnasio. La seguía. La policía no podía hacer mucho porque técnicamente no había hecho nada ilegal. Solo estaba en lugares públicos. Hasta que una noche la esperó en el estacionamiento de su edificio. Intentó forzarla a su auto. Por suerte un vecino escuchó sus gritos y salió. El tipo huyó. Pero desde entonces yo presto mucha atención cuando recojo pasajeras solas de noche. Observo el entorno. Me aseguro de que lleguen seguras. Porque sé lo que es tener a alguien que amas en peligro por la obsesión de un hombre que no entiende límites. Su historia me hizo llorar más. Este hombre no me conocía. No me debía nada. Pero había visto algo sospechoso y había actuado. ¿Cuántas personas simplemente habrían ignorado esas figuras en las sombras, pensando que no era su problema? ¿Cuántos conductores me habrían dejado bajar sin decir nada, preocupados solo por terminar la carrera y seguir con la siguiente? Roberto me había salvado potencialmente la vida al confiar en su instinto y al negarse a ignorar lo que veía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 minutos, vimos las luces rojas y azules de las patrullas policiales. Roberto condujo de vuelta hacia mi calle lentamente. Había 2 patrullas estacionadas frente a mi edificio con las luces encendidas. Y 4 oficiales, 2 de cada patrulla, estaban hablando con 3 hombres que tenían contra la pared del edificio. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se saldría de mi pecho. Roberto estacionó a una distancia segura. Uno de los oficiales nos vio y caminó hacia el taxi. Roberto bajó su ventana. «¿Usted es el conductor que reportó la actividad sospechosa?», preguntó el oficial. «Así es», respondió Roberto. «Y esta es la señorita que iba a bajar aquí». El oficial me miró con compasión. «Señorita, ¿puede bajar del vehículo, por favor? Necesito hacerle algunas preguntas». Salí del taxi con piernas temblorosas. Roberto también salió, quedándose cerca como un guardián silencioso. El oficial me guió hacia su patrulla. «Señorita», empezó, «tengo que informarle que los 3 individuos que mi compañero está deteniendo allá admitieron que estaban esperándola. Uno de ellos es un hombre llamado Fernando Rojas. Dice que ustedes tienen una relación». Sentí que el mundo giraba. «No tenemos ninguna relación», dije con voz más fuerte de lo que esperaba. «Salí con él 3 veces hace un mes. Terminé las cosas porque se estaba poniendo demasiado intenso. Lo bloqueé en todas partes. No he tenido contacto con él desde entonces». El oficial asintió tomando notas. «¿Y los otros 2 hombres son conocidos suyos?». Negué con la cabeza. «Nunca los he visto en mi vida». El oficial suspiró. «Aparentemente son amigos de Fernando. Según su historia, que por cierto no les creemos completamente, estaban aquí para ayudarlo a hablar con usted, para convencerla de darle otra oportunidad. Pero encontramos esto». Sacó una foto de su teléfono y me la mostró. Era un cuchillo grande de caza en una funda. «Esto estaba en posesión de uno de los amigos», dijo el oficial. Cuando le preguntamos por qué llevaba un arma así, su respuesta fue para protección. Pero 3 hombres esperando en las sombras a medianoche para emboscar a una mujer que está sola, uno de ellos armado. Eso no es buscar una conversación. Eso es potencialmente secuestro, asalto, o peor. Miré hacia donde los 3 hombres estaban contra la pared.
Desde esta distancia y con la iluminación de las patrullas finalmente podía ver sus caras. Fernando estaba en el medio. Lo reconocí inmediatamente, pero no se veía como el hombre encantador de nuestras primeras citas. Se veía desaliñado, furioso. Sus ojos encontraron los míos a través de la distancia, y la mirada que me dio fue de puro odio. Me estremecí y me volteé rápidamente. El oficial notó mi reacción. «Es él», confirmé. «Es Fernando». Pero nunca vi a los otros dos. No sé quiénes son. Mientras el oficial me hacía más preguntas sobre mi relación con Fernando, sobre cuándo lo bloqueé, sobre si había amenazado alguna vez violencia directamente, gradualmente surgió el cuadro completo de lo que había estado pasando. Fernando aparentemente había estado obsesionado desde el momento en que lo rechacé. Había creado cuentas falsas en redes sociales para poder seguir viendo mi perfil, aunque lo había bloqueado. Había empezado a pasar por mi edificio regularmente, observando mi rutina. Sabía a qué hora salía al trabajo. Sabía cuándo generalmente regresaba. Había estado esperando el momento perfecto. Y esa noche, cuando vio que yo regresaba tarde y sola, decidió que era su oportunidad. Llamó a 2 de sus amigos para que lo ayudaran. El plan, según lo que eventualmente admitió Fernando bajo interrogatorio, era interceptarme cuando bajara del taxi, forzarme a ir con ellos en su auto, llevarme a algún lugar aislado y convencerme de que lo amaba. Convencerme, como si el secuestro y la amenaza de violencia fueran formas de convencer a alguien de sentimientos románticos. El oficial me explicó que Fernando sería acusado de acecho, intento de secuestro, y posiblemente otros cargos dependiendo de lo que la investigación revelara. Sus 2 amigos enfrentarían cargos como cómplices, y yo calificaba inmediatamente para una orden de restricción de emergencia que prohibiría a Fernando acercarse a menos de 500 metros de mí, mi casa o mi trabajo. Procesé toda esta información en un estado casi de shock. Si Roberto no hubiera notado a esos hombres, si no hubiera confiado en su instinto, si me hubiera dejado bajar sin decir nada, ¿qué habría pasado? Me habrían agarrado en el momento en que saliera del taxi. 3 hombres contra una mujer sola, uno con cuchillo. Nadie alrededor para escuchar si gritaba. Habrían podido meterme a un auto y desaparecer en segundos. Y para cuando alguien notara que no había llegado a mi apartamento, habría sido demasiado tarde. Podría haber sido asesinada. Podría haber sido lastimada de formas que no quería imaginar. O en el mejor de los casos habría sido traumatizada de maneras que tomarían años de terapia superar. Todo porque un hombre no podía aceptar un rechazo. Me volteé para buscar a Roberto. Estaba hablando con el otro oficial, dando su declaración sobre lo que había observado. Caminé hacia él con lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Cuando me vio, me miró con preocupación. «¿Está bien, señorita?», preguntó. «Me salvó la vida», dije con voz entrecortada por sollozos. Si usted no hubiera prestado atención, si hubiera ignorado lo que vio, si no hubiera confiado en su instinto, yo estaría. Ni siquiera podía terminar la frase. Roberto me puso una mano gentil en el hombro. «Pero confía en mi instinto», dijo firmemente. «Y usted está segura. Eso es lo único que importa. Cualquier padre haría lo mismo por alguien de la edad de sus hijas. Usted no me debe nada. Solo prométame que va a reportar esto apropiadamente, que va a tomar en serio su seguridad de ahora en adelante, que nunca va a ignorar esa vocecita interior que le dice cuando algo está mal. Los oficiales me dijeron que no podía entrar a mi edificio esa noche. Era escena de crimen ahora y necesitaban procesarla, buscar evidencia de cuánto tiempo Fernando y sus amigos habían estado vigilando el área. Me sugirieron quedarme con familia o amigos. Llamé a Lucía, mi amiga de la cena. Cuando le expliqué lo que había pasado, gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. «Voy por ti ahora mismo», dijo. «No te muevas». Llegó en 20 minutos y cuando bajó de su auto, prácticamente corrió hacia mí para abrazarme. «Te pude haber perdido», sollozó. «Si ese taxista no hubiera estado prestando atención, te pude haber perdido esta noche». Antes de irme con Lucía me aseguré de obtener la información de Roberto, su apellido completo, su número de teléfono. Le dije que quería compensarlo apropiadamente por lo que había hecho. Él insistió en que no era necesario, pero yo insistí más. Me había salvado la vida. Eso merecía más que solo las gracias. Le prometí que estaría en contacto y me fui con Lucía a su departamento donde pasé las siguientes 3 noches, mientras la policía procesaba mi edificio y se aseguraba de que no había más amenazas. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con fiscales, solicitudes de órdenes de restricción y procesamiento de trauma. Descubrí más detalles aterradores sobre la obsesión de Fernando. Había estado guardando cada una de mis fotos de redes sociales antes de que lo bloqueara. Tenía un cuaderno con notas sobre mi rutina, mis lugares favoritos, las horas en que generalmente estaba en casa.
Había estado planeando ese intento de secuestro durante semanas, esperando el momento perfecto cuando estuviera sola y vulnerable. La investigación también reveló que Fernando tenía antecedentes. Había sido acusado de acoso 2 veces antes por exnovias, pero los casos nunca llegaron a juicio porque las mujeres se asustaron y retiraron las denuncias. Yo no iba a cometer ese error, testimonié en cada audiencia. Me aseguré de que Fernando enfrentara consecuencias reales esta vez. El juicio llegó 6 meses después. Fernando fue sentenciado a 8 años de prisión por intento de secuestro, acecho agravado y amenaza con arma. Sus 2 amigos recibieron sentencias menores como cómplices, y yo obtuve una orden de restricción permanente que duraría hasta mucho después de que Fernando saliera de prisión. Pero más importante que la justicia legal fue el proceso de sanación emocional. Comencé terapia inmediatamente. Fui diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. Tenía pesadillas sobre lo que pudo haber pasado esa noche. Tenía miedo de salir sola. Tenía miedo de tomar taxis. Tenía miedo de que cada hombre en la calle fuera una amenaza potencial. Pero lentamente, con ayuda de mi terapeuta, de mi familia y amigos, y de grupos de apoyo para sobrevivientes de acecho, comencé a recuperarme. Aprendí que lo que pasó no fue mi culpa, que salir con alguien 3 veces no les da derecho sobre ti, que decir no es tu derecho absoluto, y nadie tiene permitido castigarte por ejercerlo. Aprendí a confiar en mi instinto otra vez, a reconocer señales de alarma en comportamientos, a priorizar mi seguridad sobre ser educada, y aprendí a apreciar a los extraños que intervienen cuando ven algo mal. Nunca olvidé a Roberto. De hecho, un mes después del incidente organicé algo especial. Contacté a la compañía de taxis para la que trabajaba, y con ayuda de un periodista local que se interesó en mi historia, organizamos un evento pequeño. Fue en la estación de policía que manejó mi caso. Estaban presentes el jefe de policía, el fiscal del distrito, el periodista, mi familia, mis amigas, y por supuesto Roberto y su familia. Frente a todos le entregué una placa de reconocimiento por su valentía civil. También había organizado una colecta entre amigos, familia y personas en redes sociales que se habían conmovido con mi historia. Juntamos suficiente dinero para darle a Roberto un bono sustancial, equivalente a un mes de salario, como agradecimiento por literalmente salvar mi vida. Roberto lloró cuando le entregamos el dinero y la placa. Dijo que solo había hecho lo correcto, que cualquiera debería hacer lo mismo. Pero la realidad es que muchos no lo hacen. Muchos miran hacia otro lado. Muchos piensan que no es su problema. Muchos no quieren involucrarse. Roberto eligió involucrarse, y esa elección cambió el resultado de esa noche completamente. La historia se volvió viral localmente. El periodista escribió un artículo titulado "El taxista, que salvó una vida, confiando en su instinto". Las redes sociales lo compartieron miles de veces. Roberto fue invitado a programas de noticias para contar su versión. Y lo más importante, su ejemplo inspiró a otros. La compañía de taxis para la que trabajaba implementó entrenamiento especial para todos sus conductores sobre cómo reconocer situaciones potencialmente peligrosas y cómo intervenir de manera segura. Otros conductores comenzaron a prestar más atención. Hubo al menos 3 casos más en los siguientes meses, donde conductores de diferentes compañías reportaron actividad sospechosa, que resultó en arrestos y en pasajeras siendo protegidas. El efecto dominó de una buena acción se expandió más allá de lo que cualquiera de nosotros pudo anticipar. Hoy, 2 años después de aquella noche aterradora, puedo decir que he sanado en formas que no creí posibles. Sigo en terapia, pero las pesadillas son menos frecuentes. He aprendido a salir sola otra vez, aunque siempre estoy más alerta ahora. Tomo precauciones que antes no tomaba. Comparto mi ubicación en vivo con amigos cuando salgo. Varía mis rutas y horarios. Confío en mi instinto cuando algo se siente mal. He vuelto a tener citas, aunque muy cuidadosamente, prestando atención a señales de alarma que antes ignoraba, y mantengo contacto con Roberto. Él y su familia se han vuelto parte de mi vida. Celebramos cumpleaños juntos. Sus hijas y yo nos hemos vuelto amigas. Él dice que yo soy como su 4ª hija, y yo lo veo como el ángel guardián que apareció exactamente cuando lo necesitaba. También me he vuelto activista en mi tiempo libre. Doy charlas en universidades sobre acecho y señales de alarma en relaciones. Trabajo con organizaciones que ayudan a víctimas de violencia de género. Comparto mi historia una y otra vez, porque sé que hay otras mujeres viviendo lo que yo viví, ignorando su instinto, minimizando comportamientos preocupantes, pensando que están exagerando o siendo paranoicas. Y quiero que sepan que no están locas, que si algo se siente mal, probablemente es porque algo está mal, que tienen derecho a protegerse incluso si eso significa ser groseras o herir sentimientos, que su seguridad es más importante que la comodidad de cualquier otra persona. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, que has escuchado mi historia hasta el final.
Si eres mujer y alguna vez has sentido que alguien te está prestando demasiada atención, que alguien aparece demasiado frecuentemente en tu vida, que alguien no respeta tus límites cuando dices no, por favor no lo ignores. Documenta todo. Fechas, lugares, mensajes, fotos. Dile a personas de confianza. Reporta a la policía incluso si te dicen que no pueden hacer mucho hasta que pase algo. Crea ese registro porque si la situación escala, ese historial será crucial. Y si alguna vez estás en una situación donde un extraño te advierte de peligro, un conductor, un guardia de seguridad, un empleado de tienda, cualquier persona que diga algo está mal, aquí no bajes, no entres. Hay alguien sospechoso. Por favor, créeles. Confía en que están viendo algo que tú no puedes ver desde tu perspectiva. Mejor prevenir que lamentar. Y a los hombres escuchando, si ven algo sospechoso, si ven a una mujer sola que parece estar en peligro potencial, si ven comportamiento de acecho, por favor intervengan de manera segura. No tienen que ser héroes de acción. A veces solo se trata de quedarse cerca hasta que ella esté segura, de preguntar si necesita ayuda, de llamar a la policía, de ser testigo. Tu intervención puede literalmente salvar una vida como Roberto salvó la mía. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has tenido un encuentro con un extraño que cambió tu vida. O si has sido ese extraño que intervino cuando viste algo mal. Comparte esta historia porque podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para tomar en serio una situación peligrosa. Recuerda suscribirte al canal para más historias reales de supervivencia y valentía. Y sobre todo recuerda esto. Tu instinto existe por razones evolutivas para mantenerte con vida. Nunca ignores esa vocecita interior que dice, algo está mal. Ser grosera es mejor que estar muerta. No debes explicaciones a nadie sobre por qué eliges protegerte. Los extraños a veces ven cosas que tú no puedes ver, acepta sus advertencias. Y si alguien no respeta tú no la primera vez, nunca lo respetará. Y esa persona es peligrosa. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por creer. Gracias a Roberto por enseñarme que todavía hay gente buena en el mundo dispuesta a hacer lo correcto incluso cuando es incómodo. Y si estás en una situación de acecho o peligro ahora mismo, por favor busca ayuda. Llama a la policía. Ve a un refugio. Habla con alguien. No esperes a ver qué pasa porque para entonces podría ser demasiado tarde. Tu vida vale más que darle el beneficio de la duda a alguien que está mostrando comportamiento peligroso. Mantente segura. Confía en tu instinto. Y nunca subestimes el poder de un extraño que se preocupa lo suficiente como para intervenir.